Muy bien. Entonces, vamos a grabar nuestra clase y vamos a compartir. Ahí tenemos nuestro, ¿no? Esto ya sea anterior, 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 anterior y anterior. Listo. Entonces vamos a hacer la lectura de nuestro electrocardiograma. Ah, Las competencias podrá seguir un orden lógico de la lectura de un electrocardiograma. Tendrá la capacidad de definir frecuencia, ritmo, eje eléctrico y QT corregido y manejará los conocimientos básicos de la electrocardiografía. Objetivos es conocer el sistema éxito conductor y la matriz muscular del corazón y definir ciclo cardíaco, curva de potencial de acción, despolarización, repolarización y obtener la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, el eje eléctrico y el intervalo QT corregido. Muy bien. Entonces, para eso tenemos que recordar todo este contenido: electrofisiología, equipo de registro, electrocardiograma normal, lectura del electrocardiograma, donde vamos a encontrar ritmo, frecuencia, eje, QRS ancho y QT medido y el QT corregido. Ya sabemos nuestro electrocardiograma, electrocardiógrafo. La vez pasada ya les he presentado también cómo son los electrodos, ¿no? Cómo se tiene que colocar los electrodos para tener un electro normal o corriente, ¿no? Las derivadas que tenemos que nosotros tener en un electrocardiograma, no debe faltar una sola. Si falta uno, no se puede interpretar y se dice que se repite el electrocardiograma, ¿no? 12 derivadas tienen que ser las que estén presentes, 6 frontales, 6 horizontales. Entonces, hemos visto también la calibración. Para esto que ahora estamos empezando a ver, tenemos que saber exactamente cuánto cuesta cada uno de estos cuadraditos, tanto en las ordenadas como en la abscisa. Y para eso nosotros necesitamos que conocer esta calibración, a cuánto está saliendo el electrocardiograma. Recordamos el sistema eléctrico del corazón a partir del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His grueso, el haz de His que se divide en izquierda corta y derecha larga, la izquierda corta a su vez en una anterior y en una posterior, en mi rama anterior y posterior. Hemos visto también cómo es un dipolo, a qué se llama dipolo, y de ahí hemos sacado esto, que nos va a servir para que nosotros podamos definir el eje. Y este es el más importante que nosotros debemos recordar. Aquí está D1, como se ha pintado, como lo ha pintado Gualberto, y ha pintado justamente esta parte, ¿no? Esta parte es la positividad de D1, aquí, D1 en el brazo izquierdo. Pero esta es la negatividad de 1, ¿no? Esta es la negatividad de 1. Entonces esto está a más o menos 180 grados, este está en 0. Y esa es la polaridad que tiene, ¿no? Este cuadrante. Aquí tenemos ABF, ¿sí? ABF positivo, todo esto es positivo hasta más 90, ¿no? Y la línea que sigue atrás, esta es negativa, a menos 90, que está por este lado. Y así, lo que le decía a Gualberto es de que él ha pintado esta de 3. Positivo lo he puesto aquí. Muy bien, es positivo aquí. Pero su parte negativa está aquí, hacia menos 60 grados, ¿no? Entonces, ese es lo que le faltaba hacer. ¿Para qué? Para encontrar el 2. Y ahí tenía que demarcar en cuadradito de milimetrado 1, 2. Hasta ahí era 2. Y de 1 creo que era 7, ¿no? Entonces, de 1 era 7 positiva. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta aquí. Entonces, debería ¿no? Esta línea del 2 va a caer una línea perpendicular aquí y esta otra 7 va a caer otra línea perpendicular por aquí, cosa de que el eje estaría alrededor de este punto. Y ese punto es un punto que está aproximadamente en
Esto está en 60, a lo mejor estaba en 30, ¿no? En más 30 estaría el eje del corazón que ha presentado Gualberto. Entonces, eso es lo que, esto es lo que ayuda para poder conseguir y encontrar el este, ¿no? El eje. Bien, aquí está lo más este tienen que tener para poder pintar sobre esto los ejes, ¿no? Y siempre pintar de una manera desde que lo positivo sea línea continua y lo negativo sea línea discontinua. De esa manera ustedes van a empezar a ver dónde está, en qué lado está lo positivo y negativo. Hagan este ejercicio y les va a ir mejor cuando estén haciendo un electrocardiograma, ¿no? Entonces, esto nosotros tenemos que tener en cuenta. Todas las derivadas de 1, positivo en 0, negativo en más menos 180. Y ABF que está aquí, positivo en más 90 y negativo en menos 90. Es la parte negativa de ABF, esta es la parte positiva y al centro es isodifásico. Es decir, no hay ni positivo ni negativo. Ahí está la imagen es cero. Entonces, eso significa isodifásico, ¿no? Cero, que esté en cero. Y aquí está, corresponde aquí. Entonces, ABF, por ejemplo, o D1 va a ser o positivo, o isodifásico, o negativo. No hay nada más que tiene que haber. Esto es con un recordatorio. Ahorita vamos a hacer todo lo que es para el eje. Entonces, terminando de recordar esas cosas que hemos visto la vez pasada, la semana pasada, ahora vamos a ir a ver cómo se analiza un electrocardiograma y se analiza primero el ritmo cardíaco, luego la frecuencia cardíaca, los intervalos, el eje eléctrico, la morfología principalmente de QRS, también se tiene que evaluar P y también se tiene que evaluar T. Entonces, y las características raras o complejas que existen en el electrocardiograma. Entonces, esta es la hojita de informe que, que tendríamos que utilizar. Y si ustedes estuvieran en el hospital pasando sus prácticas, había una práctica de 1 hora. Yo les doy 3 electrocardiogramas a cada uno de ustedes, ¿no? Y llenan esta hojita con 3, ¿no? Con 3, de 3 veces, ¿no? En una hoja, 3 de este informe, ¿no? Donde van a llenar el ritmo, la frecuencia, el PRI, el ancho de QRS, el ángulo de QRS o el eje de QRS y el QT corregido. Y aquí las ondas llamativas que puedan existir en un electrocardiograma. Y aquí conclusión del electrocardiograma. ¿En qué concluimos este electro? ¿Es normal o está alterado en relación a qué tipo de alteración? Ponemos la fecha del informe que podría ser hoy, ¿no? 2 de octubre del 2021, y aquí ponen su nombre o firma, ¿no? Entonces, esta era la tarea que ustedes tenían que hacer todas las veces que iban a ir al hospital para poder hacer su práctica. Entonces, pues, lamentablemente eso sí no se está pudiendo, pero esto es lo que tendrían que hacer de hoy para que puedan conseguir electrocardiogramas y puedan realizar este informe. ¿Ya? Muy bien. Entonces empezamos con esto. Quiero que anoten ahorita, anoten en una hojita el ritmo, la pregunta, ¿no? Ritmo, interrogante, luego frecuencia cardíaca, interrogante, intervalo PR, ancho de QRS, eje de QRS y QT corregido. Vamos a hacer eso nomás, no vamos a hacer ondas llamativas, nada de eso. Simplemente eso, nada más. Aquí está el electrocardiograma, que todos lo deben estar viendo, ¿no? Entonces, pues, háganlo. Pueden hacerlo en Word o pueden hacerlo en Excel, depende de ustedes. Y me lo mandan a WhatsApp.
¿sí? Quiero que me den cuál es la frecuencia cardíaca de este electro, cuál es su ritmo, cuánto vale el intervalo PR, cuánto vale el intervalo QRS, o ancho de QRS, en qué eje está y cuál es su QT corregido. Vamos a darnos un tiempito. Vamos a ver. Estamos a las 5:49. Entonces haremos 10 minutos. Hay A59, me lo tiene que haber, debe estar entrando este, este informe a mi WhatsApp personal. Entonces, inmediatamente me lo mandan ahí, ¿ya?
Ahora sí, no está nada en mi WhatsApp, así que lamento, ¿no? Que no estén haciendo una buena práctica. Bien, entonces siendo este el electrocardiograma, ahora vamos a empezar a desmenuzar cada uno de ellos en el tiempo que nos queda. 5 minutos antes, por favor, alguien me hace, me da una señita para que ya pasemos y terminemos, ¿ya? Ritmo cardíaco tiene onda P, es nuestra primera pregunta. Esta onda P está relacionada con QRS, siempre tiene que estar relacionada a QRS. Onda P siempre debe ser positiva en 2 y siempre debe ser negativa en ADR, ¿no? A menos que se presente una conducción inversa o dextrocardia, ¿no? Y la 4 es la duración del intervalo PRI, que tiene que estar en 0,12 a 0,20, es decir, el intervalo PR, ¿no? O PQ, dependiendo de dónde está empezando o dónde está terminando este intervalo, ¿no? Este intervalo. Este es la onda P y el segmento P, PR. Ambos hacen el intervalo PR, ¿no? Entonces, esto es lo que debe cumplirse siempre, 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 siempre. Entonces, además, otros autores dicen que hay que evaluar si hay ausencia de ondas P múltiples, eje de la P normal, la distancia PP, que también es otro tipo de esto, ¿no? Bien, entonces señalamos aquí, por ejemplo, y decimos P ante todo QRS, 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 P ante todo QRS. P ante todo QRS, P ante todo QRS, P ante todo QRS. Y aquí también tengo P ante todo QRS, P ante todo QRS, P ante todo QRS. Se cumple uno de ellos donde dice P antes de QRS. En todo, en todas las derivadas, no tiene que faltar en una, ¿no? Luego dice que en 2 tiene que ser positivo, aquí está 2 positivo y aquí está R positivo, negativo. Entonces se cumple la segunda, ¿no? De la segunda. Y la tercera es medir este intervalo. Entonces mido este intervalo, tiene 1, 2, 3, 0, 12. Está en la inferior, pero normal. Por tanto, este eje, que es decir, este electrocardiograma tiene un ritmo sinusal. Esa es mi definición. Yo donde tengo la pregunta, ¿qué ritmo es? ¿No? Entonces tengo que poner ahí ritmo sinusal. ¿Sí? Muy bien. Para la frecuencia cardíaca, lo que ha dicho Talía, ¿no? Por eso le decía a Gualberto que me enseñe ese nuevo método porque van a ver que aquí no tengo, ese es un nuevo método para mí, ¿no? Dice, dividir 300 por el número de cuadrados grandes en el intervalo R a R. 300 entre el número de cuadrados grandes. O dividir 1500 por el número de cuadrados pequeños en el intervalo R. ¿Sí? Contar cuántos QRS existen en 30 cuadraditos y multiplicarlo por 10. Esto es cuando ya es arrítmico el electrocardiograma. Estos otros dos son cuando el ritmo es regular. ¿Sí? Cuando es irregular, pero no logro tener 30 cuadraditos, entonces yo tengo que contar 15 y multiplicarlo por 20. Esa es la forma de cómo yo tengo que encontrar la frecuencia. ¿Sí? Entonces vamos con el método secuencial. El método secuencial ha venido de dividir 300 entre el cuadrado grande. Por ejemplo, 300 entre 1 es 300. ¿Sí? 300. Bien, ahora aquí 300 entre 2 cuadrados grandes es 150. 150. Aquí 3 cuadrados grandes, entonces 300 entre 3, 100. 100. Aquí ya son 4 cuadrados grandes entre 300, 300 entre 4, 75. 75.
Aquí ahora son 5 cuadrados grandes. Es 1, 2, 3, 4, 5. 300 entre 5, 60. 60. 60, ¿No? doctor. Bien, aquí ya ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados. 300 entre 6, 50. 50. 50. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados grandes. 300 entre 7, 42. 42.8. 8. es 42, entonces sería aquí. De esa manera sale esto que les presento, pero esto ya es secuencial. ¿Por qué? Porque yo digo solamente 300, 150, 175, 60, 50. Eso es ya de memoria. Pero ¿cómo ha salido esto? Es mediante esa aritmética que estamos haciendo y que ahora comprenden de dónde sale. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que si este QRS estuviera aquí, ¿a cuánto estaría latiendo? A ver, ¿a cuánto? ¿A cuánto? No les escucho. Si este QRS estuviera aquí, en esta línea, ¿a cuánto estaría la frecuencia de este electro? A ver, a la cuenta de 3 en coro, quiero que abran sus micrófonos y me digan y escucharles a toditos en coro. 2, 3. Sí, nadie. 300 latidos por minuto, doctor. Correcto, correcto, porque aquí hay un cuadrado grande, ¿no ve? 300 entre 1 es pues 300 y aquí estaba ya 300. Ahora, si este QRS estuviera aquí, ¿cuánto estaría? 150. Ah, en 150. Si este QRS estuviera aquí, Así. en 100. Si este QRS Ah, estuviera aquí, ¿cuánto sería? ah, ajá, 42.8. 42.8, digamos 42, digamos, o 43 si estuviéramos haciendo redondeo, Mm, ¿no ve? Ahí está, esa es la ahí manera, ¿sí? Entonces, este se llama secuencial porque yo ya de memoria ya sé que este es 300, 150, 175, 60 en 50. Ah, aquí hay un problema. No está en 50 este electro, no está en 50, tampoco está en 60. ¿Cuánta diferencia hay entre 60 y 50? 10. 10. 10. Perfecto, Maciel. Perfecto. Entonces, si aquí hay 5 cuadraditos, cada cuadradito, ¿cuánto vale si este cuadrado grande vale 10? ¿Cuánto vale? 2. ¿Qué? 2. Los, Maciel, fuerte. 2. 2, pues está bien, correcto. Entonces, este electro, miren, esto, si hubiera estado aquí, hubiera sido 50, pero está un cuadradito más, más adelante. Entonces, como vale 2, entonces su frecuencia es 52. Ya no es 50, es 52. ¿Por qué? Porque no está justo en 50, pero tampoco está en 60. Entonces yo tengo que hacer la diferencia y ver cada cuadradito cuánto vale. Otro ejemplo, vamos a hacer que este QRS esté aquí, al medio aquí. No es ni 100 ni 75, está al medio. ¿Cuánto es la diferencia entre 100 y 75? 25. 25. 5. Entonces, cada cuadradito, ¿cuánto vale? 5.
5. Entonces, si está aquí 75, le sumo 1 es 80. Le sumo 1 es 85. Y le sumo 1 más es 90. Entonces, este electro está latiendo a 90 latidos por minuto. ¿Sí? Sencillo. Este es el método más sencillo y rápido, pero también es el más grosero. ¿Ya? Bien. Y va y sale de esto, como hemos dicho, ¿no? 300 entre 1, 300. 300 entre 2, 150. 300 entre 3, 100. Ahora sí entienden, ¿no? ¿Sí? Ujú. Bonito. Y aquí es lo que estamos viendo, ¿no? La colocación. Si aquí estuviera, costaría 300. Si estuviera aquí, 150. Si estuviera aquí, 100. Este está en propio 100. Aquí 75, 60, 50, 42. ¿Ah? Ahora miren, aquí está entre 42 y 50. ¿Cuánta diferencia hay entre 50 y 42? 2. ¿Ah? O 8. ¿Cuánto? Alía, tu nieta está diciendo el número. ¿Cuánto? No, no es mía. Ah, no es la Es tuya, es la que de Maciel. la de Maciel. Ah, Maciel, tu nieta, qué linda. Ya. Maciel, ¿cuánto dijiste? Entre 50 y 48, 2. Incluso. Ya, 42 le pondremos. ¿Nadie va a hablar ahora? Nadie. Bueno, ya. Entonces, seguimos adelante. Este es el método más preciso para poder hallar la frecuencia cardíaca. Dividir 60.000, porque un minuto tiene 60.000 milisegundos. Dividir la longitud del ciclo RR, pero en milímetros por segundo. Ejemplo, si yo divido 60.000 entre 600 milisegundos, quiere decir que está latiendo a 100 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, este es el método más preciso que existe. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, vemos nosotros aquí cuadrados grandes, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadrados grandes, 300 entre 5. 60, doctor. 60. 60. Pero miren, no está en 60, está un cuadradito adentro. Entonces tendría que ver cuánto es la diferencia entre esto, ¿no? Y aquí está entonces en 58 latidos por minuto. ¿Sí? Pero ahora voy al otro lado. Cuadraditos pequeños. 5, 10, 15, 20, 25, 26. 1500 entre 26. 57.6. ¿Ve? 57 punto algo, redondeando, 58, como 58. dijimos en el anterior, ¿no? Ahora el secuencial, miren, 300, 150, 100, 75, 60. No está ni en 60 ni en 50. Entonces, pues menos dos puntos, que es un cuadradito, entonces está en 58. 58. ¿Sí? Mm. 58. Ahí están los dos métodos, tres métodos de este, ¿no? Para regulares, porque aquí es regular, no hay irregularidad, ¿no? Y ahora el otro sería 10, 20, 25, 26. 26 por 0.04 por 400, mejor. Directamente a milisegundos. Por 400. 10. 10. 10. 10.400. 26 por 400. ¿Cuánto sería? 10.400. ¿Qué? 10.400. Ya. Entonces, 60.000 dividí ese número que has sacado, Talía.
¿Cuánto dije, doctor? 60,000 al número que has sacado, dividir. Ay, doctor, mi calculadora se averió. Dice A que la macana, y ahora, ¿cómo es? ¿Qué vamos a hacer? Ya, a ver, alguien. Stephanie, 60,000 entre 10,000, ¿cuánto has sacado, Talia? 10.400 sale 0, Ya. Entonces tenemos que dividir, tenemos que multiplicar mejor todavía. Como es milisegundos, es 1000, ¿no ve? Entonces, 26 por 4,000. ¿Cuánto es? 104,000, doctor. 104.000, doctor. Punto 4,000. ¿Cómo es eso? No, 104.000. 104,000. Ah, ya. Ahora, 60,000 dividir entre ese número que han sacado. No, 0,57. 0,57. Sigue fallando porque debía sacar 58 redondo. Bueno, hay que ver en qué estamos fallando. Ya, si no nos vamos a quedar. ¿Cuánto me falta, por favor, del tiempo? Y media nos vamos. Wow, 17 ya está. Ya. Eje eléctrico. Suma de los vectores tanto auriculares y ventriculares definen la dirección del eje eléctrico que normalmente está en un abanico normal desde más 120 a menos 30. Ese es el abanico normal. Hay otros autores que solamente dicen de 0 a 90. No es tan mal, está bien también. Cualquiera de los dos es bueno. ¿Ya? Métodos. Se debe utilizar el círculo hexaxial, ese círculo grande que les he mostrado. Ese tienen que tener, ¿no? Y buscar la más isodifásica, la que más sea más menos a cero, ¿sí? Y en su perpendicular está el eje. Ese es un método. El otro método es buscar la más importante, sea positiva o negativa. Esa es la derivada del eje. Así que aquí hay dos métodos súper buenos que no hay dónde perderse. Hay muchos otros más, pero yo quisiera que dominen uno de estos dos, nada más. ¿Ya? Vamos a ir. ¿Qué es perpendicular? Si esta es de 1, tengo que yo saber qué derivada la está partiendo en un eje recto. ¿Sí? En un eje recto. Y es ABF. No hay otra más. Por aquí está ABL, ya no le está partiendo. Miren, oblicuos. Por aquí está D3, ya no le está partiendo en forma rectangular, eje rectangular. Eso es lo que tengo que buscar. ¿Sí? Entonces, de D1, su perpendicular es ABF. ¿Sí? Bien. Eso es una de las primeras cosas que yo tengo que saber. Segunda cosa que tengo que saber es hacia qué lado es positivo y hacia qué lado es negativo. D1, positivo es en el brazo izquierdo y negativo es en el brazo derecho. Esa es la cosa. Muy bien. Y ABF es positivo a la pierna izquierda. Y el negativo está yendo a una terminal de Wilson que se llama, que no existe. Y por esa razón nosotros decimos solamente que esta es la parte negativa, que sigue la línea hasta menos 90. ¿No? Eso es. Ahora, tengo que ponerle grados también.
Entonces, este positivo de 1 está en 0. Este negativo de D1 está en más menos 180. Este positivo de ABF está en más 90. 90. Y este negativo de ABF está en menos 90. ¿Sí? Esta es lo que estoy haciendo ahorita con solamente D1 y de IABF. Ustedes tendrían que hacerlo con las otras 3 derivadas. Y dejar bien escrito dónde son lo positivo, dónde es lo negativo. ¿Sí? Y por eso empiezo yo a analizar, y el método que estaba haciendo Gualberto estaba muy bien, pero no lo ha podido completar. Por ejemplo, si yo veo el electrocardiograma y veo que es más 5, entonces quiere decir que en la línea positiva, más 5 yo tengo que ver es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora si es más 1, entonces solamente tomo esta línea, nada más, perpendicular a ABF. ¿Sí? Perpendicular a ABF. ¿Sí? Lado a lado está, como si fueran las líneas de tren, ¿no ve? Igualito está, eso está ahí. O el 2 aquí, o el 3 aquí, o todo. Ahora, si fuera negativo 1, entonces no tendría que ser esta, tendría que ser 1 que está aquí adentro, en el lado negativo. ¿Sí? Esto es para poder trazar de cómo están las líneas para poder encontrar el eje. Vamos a suponer que que D1 es 1 y ABF es 5. Entonces toma aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se traza una línea perpendicular a D1 y este es el punto que tiene intersección. Agarran con una regla y unen este punto con este de aquí y ese les va a llevar al punto que está por aquí. Y ese debe estar alrededor de 70 grados más 70 grados posiblemente, ¿no? En el sistema hexaxial que ustedes tienen. Esa era la forma de tomar en cuenta esto que ha empezado a hacer su prueba Gualberto, pero no lo ha terminado. Bien, entonces eso es lo que tenemos que analizar en cada una de las derivadas, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí. Les había dicho que D1 positivo es en 0, negativo es en más menos 180. ¿Está? ABF positivo es en más 90 y negativo es en menos 90. ¿No? Ahora, si yo quiero también saber cómo es un D2, D2 está aquí positivo en más 60 y su negativo en menos 120. Hasta aquí no hay problema porque lo positivo está en lo positivo y lo negativo está en lo negativo. ¿Sí? Pero vayamos a ver R. R es positivo en menos 150. Aquí hay un ligero error que le van a echar si es que no lo toman en cuenta. Y el positivo está, el negativo está en más 30. Aquí está erradito esto, ¿no? No es 60, es 30. 30, ¿no? Ahora, de 3, lo positivo está en más 120 y lo negativo está en menos 60. La última, L, ABL. ABL, lo positivo está en menos 90, menos 30. Y lo negativo está en más 150. ¿Sí? Tomar esos dos datitos para no equivocarse, porque D1 lo positivo está en lo negativo y ABL también lo positivo está en lo negativo. Sí, hay que tomar en cuenta. Lo demás está clarito, ¿ya? Para que no nos olvidemos, todo tiene que sumar más menos 180. Hagamos la prueba. ABF, más 90, menos 90. Sumados, 180. ¿Sí? A ver, veamos R.
R es más 150 y aquí es más 30, sumados es 180. Pero por si algún caso yo quiero ver esto, ¿y cuál es lo negativo de D3? Ah, es este y lo ponen en menos 30. Ya están fallando porque aquí hay 30 más 120, solamente hacen 150. Ya no hacen los 180. Eso es un método para poder saber que estás exactamente en la línea, ¿no? Porque ambos extremos tienen que sumar más o menos 180. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí está el método que le decía yo que se puede hacer también Gualberto, ¿no? Gualberto ha dicho de que aquí en este ejemplo, de 3 él ha medido y aquí están 13 positivo y 1 negativo. Hacen total 12, ¿sí? Este 12 está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta ahí llega. Trazo una línea paralela a R, ¿sí? Paralela a R. Entonces, esta es la línea. Bien, esa es una primera línea. Y luego veo D1. Y D1, aquí en esta imagen, 4,5 es lo positivo y 1,5 es lo negativo. Entonces, restando absoluto sale más 3. Entonces, este más 3 viene en este lado que es lo positivo. 1, 2, 3. Hasta aquí. Entonces, se marca. ¿Dónde se juntan esta línea con esta otra? Ese es el punto del eje. Y yo trazo una línea desde 0 a esta línea nueva y está alrededor de 70, 75 grados. ¿Sí? Este es un método interesante, bonito, pero tienen que tener ustedes el sistema exaxial milimetrado para que no haya errores. Ese es solamente el problema y después hacer la suma algebraica del QRS. ¿Sí? Les estoy hablando de cuál es la perpendicular, siendo uno que es la más isodifásica. Entonces, yo a lo mejor me olvido rápidamente de quién es la perpendicular de D1. ¿Sí? Este es algo extraordinario que me he conseguido. Esta es la manera de cómo sale el electrocardiograma en cualquier tipo de electrocardiograma. D1 primero, luego sale D2, luego sale D3, luego sale ABR, luego sale ABL y luego sale ABF. No puede salir de otra manera. Siempre sale así. Por tanto, para saber cuál es la perpendicular, yo tomo extremos, con extremos. Por ejemplo, ¿cuál es la perpendicular de D1? Sigo la línea. ABF. ¿Sí? ¿Cuál es la perpendicular de ABF? Es su extremo. D1. D1. Ahí está. ¿Sí? Lo que habíamos dicho aquí. Esta D1, su perpendicular es ABF. Les he dicho. ¿No? Ya para los demás, ahora de D2, ¿quién es la más su isodifásica? ¿No? Su paralela, su perpendicular, perdón. De D2 es su perpendicular ABL. ¿Sí? Y de ABL, su perpendicular es acá. Anterior. Y de ABF es D2. ¿Sí? Ahora, de D3, su perpendicular, después R. Y de R, su perpendicular es AB, que es D3. Entonces, estito más yo tengo que lograr saber para saber cuál es ¿no? ¿Cuál es el este? Vamos a ir a los ejemplos después. Y aquí están las diferentes, ¿no? La que habíamos dicho, el QRS está en este cuadrante. Unos dicen que es un cuadrante de 0 a 90, normal. Otros dicen que se extiende un poquito hasta más 30 y otro que se extiende un poquito más hasta 120.
Entonces, se maneja estos dos criterios. O este de normal, todo esto, todo este abanico de aquí. O solamente el abanico de ángulo recto, que viene a ser este, ¿no? Por encima es desvío izquierda, de D1 por encima. Y por debajo de ABF es desvío derecha. Y este otro cuadrante es extrema izquierda o derecha, no se sabe. Si a eso le ha llevado el crecimiento del ventrículo izquierdo, entonces extrema izquierda. Pero si le ha llevado el ventrículo derecho, entonces extrema derecha. ¿Sí? Eso después lo van a saber en algún momento, en algún ejemplo de este tipo de ejes que pueden haber. Y este también es un modelo que existe en uno de los libros que ustedes deben estar también, lo deben conocer porque es bastante conocido este diagrama, donde ya también nos quieren mostrar cómo están los ejes de acuerdo a su perpendicular. Miren, si yo tengo positivo en D1, isodifásico en ABF, el eje está en 0. Vamos aquí. Si ABF es positivo y D1 es isodifásico, su perpendicular está en más 90. Este es el método de buscar la más isodifásica, por eso, ¿sí? Si yo encuentro la más isodifásica en ABF, ¿cuál es su perpendicular? ¿Cuál es su perpendicular? D1, doctor. D1. Y D1 me pregunto si es positivo o es negativo. Ahí está, mire, aquí es negativo, aquí es positivo. Si es negativo, el eje está en más 180. Si es positivo, el eje está en más en 0 grados. Sencillo. Vamos a este ejemplo de aquí, ¿no? Primero vamos a ver más isodifásica. Más isodifásica encuentro en ABR. Por supuesto que su perpendicular es D3. Y pregunto, ¿D3 es positivo, es negativo o es positivo? Si es positivo, el eje está en más 120. Pero si es negativo, el eje está en menos 60. ¿Listo? No hay dónde perderse. Vamos aquí, vamos al ejemplo. Buscamos la más isodifásica. Y solamente en este plano de aquí, en 1, 2, 3, R, L, F. Y esto no tengo que ver, estos de aquí no tengo que ver. Aquí es todo. Bien. Y lo primero que me encuentro que aquí me late que esto puede ser isodifásico. No es isodifásico, pero me está nomás, ¿no? Más menos 1. Entonces, lo tomo como isodifásico, como el más isodifásico. ¿En dónde está isodifásico? En 1. ¿Cuál es su perpendicular? ABF. ABF. Me pregunto, ABF, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Es positivo ABF, entonces, ¿dónde está el eje? ¿Dónde está el eje entonces si es positivo ABF? En 90 positivo. Eso, 90. en más 90 grados. ¿Sí? Ahí está. Ahora, si yo voy a ir a ver el otro método, ¿cuál es el más alto positivo o el más profundo negativo? Entonces aquí hay tres superpositivos, ABF, 3 y 2. Entonces entre ellos tengo que ver cuál será más importante y de seguro que debe estar alrededor de más 90. ¿Sí? Ancho de QRS. Yo tengo que medir el ancho de QRS desde donde empieza la QR hasta que termina la S. Aquí, por ejemplo, está 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. Quiere decir que está en 0,16 segundos.
si hablamos solamente de segundos, ¿no? 0,16 segundos, ¿no? Este otro, por ejemplo, aquí estamos 1, 2. 2 por 4, 8. Entonces este está en 0,08 de segundo, ¿no? Y lógicamente cuando hay alteraciones como los bloqueos, mire, este es bloqueo porque tiene una milladura y tiene una R', ¿no? O esta otra que está empastado y esta es la de Wall Parkinson White que empasta de esta manera y se llama onda delta. Entonces eso también va a hacer que puede aumentar. Entonces hay, o ser una imagen aberrante como en las extrasístoles, ¿no? Ser aberrante, empastado o mellado o en definitiva ancho, ¿no? Con QRS, RR, diferentes tipos de muestra. Tiempo de activación del punto J a la unión del QRS tenemos que ir nosotros. Aquí empieza Q y aquí arriba termina R en la cúspide. Entonces yo voy a medir cuánto mide esta porción que está aquí. Y el punto J es la unión entre la parte ascendente de S y el inicio de ST, el segmento ST. Ese es el punto J. Sumamente importante porque eso me va a ayudar a descubrir si hay o no hay isquemia en mi electrocardiograma. ¿Sí? Entonces aquí medimos eso ya también, ¿no? ¿Dónde se mide? El QRS se mide ya también en mucho más mejor en 2, 3, 4, 5. Aquí es donde se mide más. Y aquí está 1, 2, 8, 1, 2, 8. Y se tiene que medir toditos para saber cuál es el más ancho y anotar el más ancho. Intervalo QT. ¿Tengo tiempo todavía? Sí. Ya sí, 37, doctor. Ya es 37. Entonces, bueno, el intervalo de T es este, ¿no? Intervalo del Q hasta final de la onda T. Y se utiliza principalmente la T final, es decir, esta T que está viniendo por aquí, no esta otra que está más allá, ¿no? Es la primera T que se va a utilizar para intervalo y este es el método más empleado, ¿no? La fórmula de base, QT corregido es igual al QT medido y dividir sobre la raíz cuadrada de R a R en segundos, no en cuadraditos. ¿Sí? Y se puede hacer eso. Alteraciones están presentes y muchísimas gracias. Bueno, hemos hecho algo por lo menos. Espero que con la práctica, que esto es práctica, están viendo, ¿no? Porque esto en el hospital, cada vez que iban a ir al hospital, iban a tener 3 electrocardiogramas, hasta cansarse. Todas las veces, 3, 3, 3. Y cuando íbamos a hacer la práctica con examen de electro, ustedes se hubieran llevado a casa por lo menos unos 12 electros para poderlos hacer en su casa y traérmelo a la práctica siguiente para que den el examen. Porque el examen simplemente era que yo les daba un electrocardiograma y ustedes tienen que sacar todo lo que hemos visto ahorita. Y lo que me tenían que enviar a WhatsApp y que no han mandado ninguno de ustedes. Por tanto, tienen otro cerito. ¿Ya? Bien, colegas, nos vamos a ver en la próxima clase. Creo que la próxima clase es ya arritmias. ¿Sí? Y a ver si se traen un electro con una arritmia ya también. Vamos a ver, vamos a descubrir. Tráiganse como lo ha hecho también Alberto, lo ha bajado de internet y lo ha puesto eso en la pantalla. Y si no, lo traen también, pueden escanear. ¿Tienen escáner en sus casas? Se puede escanear el electro que ustedes consigan y ese electro después me lo suben cuando yo les pida, ¿no? Para que hagan su práctica. Así. Entonces, por favor, para que así no haya inconveniente. ¿Ya? Listo, queridos colegas. Nos vamos a ver entonces la próxima semana en la práctica ya también de los ritmos, que es también bonito. Es lo mismo que hemos hecho ahorita, vamos a hacer. Ya nos vamos a detener donde haya alteración ahora.
No hay P ante todo QRS, entonces no es sinusal. Entonces, ¿qué ritmo es? Vamos a tener que definir qué ritmo es. ¿Sí? Y la frecuencia también. Hoy día hemos sabido cómo se saca la frecuencia. Pero pues, tenemos que saber cuánto es su normal. Entonces, sobre eso hay una arritmia. Bajo eso hay otra arritmia. Listo, no hay problema. Necesito nomás eso. Así que espero de que con eso más les guste mucho el electrocardiograma. No tengan esas caritas de, de tristeza, más bien sean alegres al poder encontrar un electro y empezar a sacar las cosas, ¿ya? Listo, nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Chao, Hasta luego, doctor. Hasta luego, chao, Cuídese, doctor. doctor. chao, chao.